Bueno, muy buenos días, tardes, noches, como Sí, sea, a todos. Estamos una vez más en Arequito, en el canal de Pesados Argentinos, en el canal de YouTube. En esta edición vamos a tener la presentación de una temática muy especial y creo que vamos a hablar de pioneros, ¿no, Tadeo? exactamente. Justamente pionero de la cosechadora automotriz. Sí, automotriz. Pero también de las primeras cosechadoras que se fabricaban en el país, que se fabricaban muy pocas, pero porque se hicieron 2 o 3 años más. Pero fueron fabricadas. Y fueron fabricadas justamente en lugares que no hubo fábrica, como Pigüé, en la provincia de Buenos Aires. Sí. Y como yo había pronunciado una vez, como pues el caso de Frick, que no tuvo apoyo para fabricar esa máquina, siendo una zona eh, prácticamente triguera por excelencia, es el núcleo, se puede decir la zona núcleo del país, la zona de Pigüé, de Coronel Suárez, todos esos lugares así, todo alrededor, Dorrego, Tres Arroyos, Pringle, y que no se haya llevado adelante. Y en cambio sí, ¿dónde se iniciaron las fábricas? En el norte. Mayoría justamente en zonas donde no eran trigueras, que digamos. Porque, por ejemplo, el centro norte de la provincia de Santa Fe es mediocre el asunto de la cosecha de trigo, o sea, más vale ganadera. Claro, porque por Sí, ejemplo Sunchales ya claro, muy al exactamente. norte. Imagínate vos cómo es así. Y en cambio, probablemente en un lugar como la zona del que estamos hablando, es zona triguera por excelencia. Sí, hablamos para el que por ahí no conoce, incluso desde el Claro, exterior, del centro sur de la provincia de Buenos Aires, Pigüé. exactamente, exactamente. Imagínate vos, centro sur de la provincia de Buenos Aires y este de La Pampa es triguera por excelencia. Y ahí, bueno, pero primeramente, justamente se hizo una empresa, hizo las primeras cosechadoras acá en Argentina, desde el año 1908. Era una máquina de arrastre que se tiraba con caballos en aquel entonces, pero todavía en aquel entonces las cosechadoras no estaban con un motor incorporado para la estrelladora, sino que tiraba todo desde la rueda. Y una de las ruedas de la máquina Mm. tenía el mando y ahí impulsaba todo el mecanismo de trilla. Imagínate que para ese sentido se necesitaba una gran cantidad de animales. Acá justamente vamos a presentar acá dos fotos, entonces se puede ver cómo es la cantidad de animales que tenían que poner justamente para poder tirar la máquina. Sí. Claro. Por ejemplo, vamos a empezar con esta primera, que era SIAP, Sociedad Anónima, que decir Compañía Industrial Agrícola Pigüé. Ellos, esa gente, en 1908 fabricaron la primera cosechadora, que después la tuvieron que ir modificando porque tenían que hacer algunas cosas. Pero acá, por ejemplo, están en esta revista, lamentablemente no hay fotografías, sino que se ve todo en los grabados que están impresos, ¿sí? Esa máquina que está trabajando, y pueden ver con todos los caballos. Ustedes fíjense la enorme cantidad de animales que tenían enganchados. Ujú. ¿Todo para qué? Para poder mover todo, arrastrar la máquina y poder mover el mecanismo de pilla. Sí, Sí, se ve perfectamente se ahí. ve. Y bueno, en otra toma se puede ver también la máquina ya posterior, un modelo posterior, ya con ciertas profesiones, y ya está, por ejemplo, esta cuando ya directamente la fabricaban, y pues se puede ver ahí la gran cantidad de animales que hay, y fíjense el conductor de los caballos donde estaba allá arriba, para poder manejar, en ese pescante de arriba. Ujú. Una cosa que había que tener un poco, no tener problemas de vértigo para salir arriba. Claro, pero fíjense la cantidad de animales que hay ahí para tirar esa máquina. Dice que se llegó a emplear desde 25, 30 animales hasta 40 animales, según las condiciones a veces del trabajo. O sea de que
se ven directamente la necesidad de potencia para poder mover todo el mecanismo de la trilladora. Claro. Y eso, claro, por esa razón, muchos no prepararon ese tipo de máquinas acá en Argentina. Porque claro, había que tener una buena caballada. Digamos, sufrían mucho. Claro, exactamente. Y después sí, habían hecho otra máquina más liviana, más, que digamos, que eran más livianas para el tiro de los caballos. Sí, incluso claro. También tenemos que hablar de que en el contexto internacional, Claro. además de la nacional, todavía la tracción a sangre era preponderante. Claro, pero el problema estaba de que tener determinada cantidad de animales. Después ya habían hecho una máquina más chica, más, por ejemplo, como el caso que se ve acá. Esas tenían con 8 animales, tiraban, creo que sí. Pero ya era una máquina más liviana y esa le permitía, por ejemplo, con menos animales tirar como es el mecanismo. Eso, bueno, pero se fabricaron unos 3 años más esas máquinas. Sí, incluso ya ahí en la imagen que vimos antes se ve una máquina mucho más moderna que lo anterior, ya tenía más forma de cosechadora. Sí, ya venían ya modernizados, o sea, como cosas lógicas ya venían, claro. Y eso, bueno, como te digo, se puede decir que hay, por ejemplo, se dice, bueno, que acá Ginebra y Gardiol habían hecho en Susana la primera máquina de arrastre del año 17, con motor incorporado ya, arriba. Pero claro, resulta que no se tiene en cuenta esta, que de 10 años antes, 10 años no, 7, 8 años antes. O sea, de que fueron pioneros allá los del sur, digamos. Y pioneros también fueron, por ejemplo, como el caso de Frick, José Frick, que era un tipo de campo, era un mecánico, pero no, digamos, era persona chacarera, sí. Que él se le dio por hacer una máquina cosechadora, por hacer la automotriz, que era en aquellos tiempos. Sí, era revolucionario porque se pasaba de dejar a un lado la tracción a sangre a una máquina directamente automotriz, que no dependía de ni un animal, nada. Tenía por sus propios medios, hacer así con un motor X, adaptado a la máquina, que podían mandar tanto la trilladora, pero en forma individual, la tracción. Sí, en un contexto en el cual los motores de combustión, sea el ciclo Otto o nafta, todavía era muy difícil poder tenerlo, porque todavía había mucha tracción a vapor. Claro, exactamente. Era la época que todavía no se conseguía muy fácil un motor para aplicarlo. Claro. Y este hombre hizo esta máquina. Sí. Y acá se ve un grabado, ahí. A ver. Se ve perfectamente. Ahí están probándola en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Porque la llevaron justamente ahí ¿cómo es? En el barrio homónimo, claro. Justamente de agronomía es donde está. Claro. Sí. Y ahí fue probada y todo, como es. Sí. Incluso hay un trabajo de Marcelo Conti, que fue un profesor de agronomía, que hizo todo un estudio y como es sobre la máquina esta. O sea, de que la palabra dio un paso importante. José Frick, bueno, ¿qué pasó? Probó la máquina ahí en la agronomía y justamente mandó papeles a Estados Unidos para patentarla. Y acá bueno, se ve un esquema de la máquina. Podemos ver una vista lateral. De la trilladora. Era una maquinita muy chica, era. Sacapajas muy cortos, era, digamos así. Pues tenía pérdidas, o sea que no tenía algunos defectos que tenían que corregir todo eso. Pero claro, una cosa como si él, bueno, se puede ir corrigiendo, se puede ir mejorando todo eso, como es. Pero en ese momento, bueno, digamos, no. Pero fue aprobada por, justamente lo habían, el ingeniero Conti, había hecho. Y acá se ve la parte superior de la máquina, fíjense, se ve la plataforma dona,
Draper ahora actualmente, dicen, ¿por qué le dicen Draper? No se sabe. Y que manda, por ejemplo, de costado, ingresa a la trilladora está puesta, fíjate que está puesta a un costado del armazón de la máquina. Se ve la rueda grande entre medio, después la otra rueda afuera, así. Se ve, por ejemplo, ahí donde estaría el motor, se ve ahí donde está el embrague y esas cosas, los dos embragues. Y la conducción atrás, igual que las máquinas picadoras antiguas de trigo, que eran así allá atrás. O sea que un tipo iba sentado sobre un sillín, literalmente, y con el palo así que movía la rueda trasera, y con eso lo iba manejando. O sea que uno estaba sentado, como quien dice, con el palo metido un poco más atrás, en la parte pública. Claro, así. Claro, y justamente Frick había cometido un error ahí, porque él mandó los planos a Estados Unidos, porque acá no sé, había patente, oficina de patente, no sé qué pasó. La manda los planos a Estados Unidos para patentarla, esa máquina. Y justamente cuando él la tenía presentada, la había presentado en la exposición en Palermo, esa máquina. Claro. Recibe un premio, ¿no? Claro, le dan un premio justamente. Y simultáneamente en Estados Unidos salen telegramas a todo el mundo que ese año habían probado una coseadora similar así. ¿Viste? Mentira absoluta. Los yanquis, ni lerdos ni sonsos, como algunos, se apropiaron del sistema de Frick. Que no fabricaban, hicieron una mierda, nada, no hubo nada de eso. ¿Viste? Porque ellos nunca fabricaron una coseadora automotriz hasta muchos años después. Hasta que se vieron obligados, en una palabra. Y inundaron el mundo, se puede decir, todos los países donde ellos tenían influencia con esos telegramas. ¿Viste? Claro, Frick no pudo más reivindicar como es su primacía en el asunto de las máquinas. Claro, no podía defenderse. Claro, no, decían no, que si ya están, esas máquinas ya están hechas, ¿viste? Como toda cosa, ¿viste? Pero mentira, no había nada. Porque decían, sí, porque en Estados Unidos había una máquina que tenía dos motores a vapor, dos motores, uno para la trilladora y otro para la tracción. Y el motor que era de tracción era el motor a vapor. O sea que la máquina era una máquina de arrastre. Claro. No se podía decir que era una automotriz. Sí. El hecho de que la tiraban con un motor, ¿viste? Con un tractor así, como es, o sea, directamente decían que era automotriz, no, sigue siendo arrastre. Y bueno, o sea, de que en la palabra, como es, vos fíjate que como el tipo lo van, y lamentablemente, como te decía antes, Como que cayó en el olvido, Frick. claro, exactamente. O sea que Frick no pudo reivindicar y no pudo tener apoyo para fabricarla. Porque esa máquina a lo mejor necesitaba una modificación y todas esas cosas, pero se podía haber fabricado. Sí, incluso hay que hablar también de un cambio cultural que tenía que hacer Frick. Porque de la cosecha a mano, tantos de todos los cereales que se te ocurran. Claro, exactamente, porque en aquellos tiempos se cosechaba mucho con la espigadora y con todas esas otras cosas así, que incluso, como te digo, habían aparecido esas cosechadoras que Sharp la fabricaba ahí en Pigüé. Y claro, por esos tiempos también estaban las máquinas que eran las australianas, que decían, pero también estaban fabricadas en Estados Unidos, que eran las stripper, máquinas chiquitas, eran, o sea, para 6 caballos, o sea que el ancho de corte era 1,5 metros, no sé. Era mísero. Sí, sí. Y esas eran las máquinas así, que digamos, a tipo motor, los tipos de despojador, va. Claro. Y eso se usaba mucho en la provincia de Buenos Aires, allá en las Pampas, donde las cosas son livianas. ¿Viste? Y se usaban eso, pero claro, lo que pasa es que en la zona triguera fuerte, como de Suárez, toda esa parte ahí, se hacía muy todavía con el sistema antiguo de la máquina de parvas y esas cosas. Y ahí, claro, ahí como tipo le explicaban cuántas cosas tenían que hacer, por ejemplo, supongamos, si un tipo le cortaba una máquina segadora, aspiradora, lo que sea, así. ¿Viste? El emparvado, que después la trilla, que después una cosa y la otra. Cuando con una sola máquina puede hacer toda la operación en forma simultánea.
Y pasó lo mismo que después, muchos años después, con el asunto de la plataforma maicera. ¿Viste? Que no, que esto, que aquello, resulta que un tipo que tenía que hacer la juntada a mano, con todo lo que eso dependía, a una máquina cosechadora, la diferencia era garrafal. ¿Viste? O sea, de que, en la palabra, hacía de que como es incompatible una cosa con otra, porque por ejemplo, algo en forma simultánea a otra parte, con todo el proceso que había que hacer, nunca podía ser lo mismo. Sí, o sea que Y costaba. O sea, y después resulta claro que la gente todavía acostumbrada a trabajar después con máquinas de arrastre, que venían muchas máquinas importadas en ese entonces, como es, claro, tiraban con caballo, tenían ya con los primeros tractores, y se impuso ese sistema y no prosperó esto. Y justamente, como te decía antes, en una zona ampliamente triguera, como fue el epicentro argentino sí, de cereales finos. Claro.